Estamos al aire nuevamente aquí en Ecuador Today, en el nuevo espacio que tenemos para las noches de los lunes, Conversando Today. O sea, súper original nuestro nombre, desde Radio La Voz del Migrante. Saludos a todos los amigos, amigas, amigues de Radio La Voz del Migrante de Ecuador Today, quienes habla Roberto Almendaris, de vuelta en la cabina, esta vez para conversar, ¿sí? Tener una entrevista más relajada, más conversona, inquirir un poco de algunos temas de actualidad. Y en este caso, para iniciar, ¿no es cierto?, lo que es nuestro periplo acá en Radio La Voz del Migrante, vamos a conversar sobre el Chocó Andino, sobre la consulta popular que se va a llevar a cabo en los próximos días, a la par de lo que será el proceso de elecciones 2023, este proceso adelantado. Vamos a conversar sobre esto de la consulta popular
de dónde viene, por qué es importante, hacia dónde va, qué vamos a lograr, quién la impulsa, ¿no? Nos acompaña nuestra amiga, sí, Ivonne Ramos, aquí presente. Ivonne es parte del, de Acción Ecológica y del colectivo de por el Chocó Andino, ¿no? De Quito Sin Minería. Ivonne, ¿cómo estás? Bueno, la primera cosa es darles un agradecimiento por la invitación a este espacio, digamos, que se está abriendo en este momento para comunicarnos con la audiencia de Ecuador Today y en este programa de la Radio del Migrante. Comentarles que sí, que efectivamente Quito Sin Minería es un colectivo conformado por más de 30 organizaciones locales, o sea, del territorio de las parroquias del noroccidente de Quito y también por colectivos y organizaciones en Quito, ¿no? La iniciativa de hacer esta consulta popular por iniciativa ciudadana surgió justamente en la pandemia. Recuerden ustedes que por ahí en marzo del 2020 se inició la pandemia y la orden del gobierno fue, como en todo el mundo, que los ciudadanos debían recluirse en sus casas y no podían salir. Sin embargo, actividades como la minería o el petróleo estaban permitidas, digamos, por considerarlas estratégicas. Y en ese momento la gente del territorio de Pacto, sobre todo, estaban mirando cómo desde sus balcones, desde sus casas, cómo circulaban la maquinaria, los carros, salían las piedras mineralizadas y optaron por hacer una resistencia a esta actividad. Ahí surgió, digamos, en un evento que tuvimos en una asamblea que hubo, la iniciativa y la idea, tenemos que lograr que, digamos, se convierta en una disposición, digamos, vinculante para el Estado, la suspensión de actividades mineras en el territorio. A ver, déjame entender. Tenemos el Chocó Andino, ¿no es cierto? Muchas veces hablamos de los temas, como que ya los conociéramos, los supiéramos, ¿no? Sí. A veces los entrevistadores y periodistas fingimos demencia ante las cámaras y nos toca aprender en ese momento también. A ver, empecemos por el principio, ¿no? Chocó Andino, ¿sí? ¿Dónde está y por qué se llama así? A ver, mire, yo quisiera al público que nos está mirando y escuchando preguntarle si es que no se ha comido una fritada en Nanegalito, si no se ha tomado un café con empanadas en Nanegalito camino a la costa. Un dulce de leche. Ajá, si no se ha tomado unas puntas de Pacto. Yo no. Tú bueno, sí. Sí, por supuesto. Bien, entonces, saben bien. Son deliciosas y son orgánicas. Ya, perfecto. Ya. Entonces, contarles que justamente atrás del Pichincha, ¿no? Digamos que el Pichincha es el centro de la ciudad de Quito, digamos, es nuestro amanecer y nuestro anochecer, pero en la parte de atrás, la cara posterior, la cara occidental del Pichincha, está habitada, digamos, y está conformada por estas comunidades que son reconocidas como parroquias rurales del noroccidente de Quito. Entre ellas tenemos, por ejemplo, Calacalí, Nono, Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualea. Esas son las 6 comunidades que forman la mancomunidad del Chocó Andino, que son las que propusieron la consulta popular ciudadana. Ya, entonces, a ver, Quito es más grande de lo que nos imaginamos, ¿no? Es mucho más grande que Guayaquil incluso, ¿sí? Entonces tenemos que va desde Machachi hasta el Chocó Andino más o menos, ¿ya? Ajá. Ya, entonces estamos hablando de que toda la zona del noroccidente es tan linda, donde hay las cascadas y todo este asunto tan bonito. Hay quetzales, hay tucanes, sí, hay osos de anteojos. Toda esta zona es el Chocó Andino, ¿no es cierto? Ya, entonces, esta zona se convierte en una mancomunidad. ¿Qué es una mancomunidad? ¿Para qué sirve la mancomunidad? Bueno, antes de contestarte a esa pregunta, sí me parece bien importante contarte, digamos, que nosotros al inicio o previo a iniciar la consulta popular, hicimos una investigación, ¿ya? Que se llama Mapas Mentales, justo posterior a la pandemia, para identificar exactamente cuál es el imaginario, cuáles son los sentimientos y los pensamientos de los quiteños respecto al tema del noroccidente y de la mancomunidad. Y fue sorprendente, bueno, no fue sorprendente, porque la verdad es que sí sabemos todos que los quiteños
digamos, no teníamos asumido, asimilado, conocido que Quito no termina en la mitad del mundo. Perfecto, ahí vamos, ¿Sí ves? ¿cierto? Cuéntanos. Claro. ¿El mapa mental hacia dónde va? O sea, digamos, lo que logramos identificar en el mapa mental, primero, es que los quiteños no sabíamos, digamos, que Quito termina en bancos. Y yo sí quisiera recordarle a los oyentes y a los que están mirando este programa, de que cuando se viaja a la costa, cuando nos vamos a Esmeraldas por la vía bancos, ¿no es cierto? Normalmente la gente en ese viaje mira unos paisajes maravillosos, pero los pasa de largo, digamos, y hace una parada en Nanegalito para tomarse el cafecito, y después a lo mejor en bancos, digamos, para tomarse el caldito de gallina, claro, y después delicioso, llegas claro, luego a Esmeraldas. El palmito. Ajá. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el asunto? Es que no teníamos la conciencia de que hasta bancos, cuando llegamos a bancos, se termina Quito. Toda la ruta anterior, estamos hablando todos esos paisajes verdes de selva maravillosa que vemos así al vuelo, son Quito, es Quito. Entonces Quito está conformada por ese ecosistema maravilloso que es lo que, digamos, es conocido como el Chocó andino, el Chocó Magdalena, el Chocó. No es solamente, porque el Chocó tú puedes mirarlo también en Esmeraldas, pero digamos es un ecosistema que está es más bajo, ¿ya? La particularidad que tiene el Chocó andino es que tú tienes la biodiversidad, digamos, de un subtrópico, pero en escalas, digamos, geográficas, altitudinales, digamos, que se va subiendo, digamos, ¿sí ves? Subes la cordillera y por lo tanto la característica de la biodiversidad que tienes en el Chocó andino es que es endémica, porque en esos espacios, digamos, en una quebrada, en un piso altitudinal que sube de 100 metros de altura, ¿no? Cuando vas subiendo la cordillera, ahí vas a encontrar especies diversas de plantas, de animales únicas en el planeta. ¿Ya? Únicas. Supuestamente es un hotspot, ¿no? A mí me contaron. ¿Qué es el hotspot que está por ahí? Un hotspot es una zona de biodiversidad altísima, de concentración de biodiversidad súper alta, pero que se encuentra en peligro, en gran estado de vulnerabilidad. Entonces, en el planeta hay como 35 hotspots, ¿ya? Y la bioregión del Chocó es uno de los hotspots en el planeta, porque tiene la particularidad de que concentra una altísima cantidad de biodiversidad de plantas y animales, digamos, pero lo especial de lo que ocurre en el Chocó andino es que esta diversidad es endémica, es única, ¿no? Por ejemplo, puedes tener una gran biodiversidad en el Parque Nacional Yasuní, pero en este caso del Yasuní o de la zona amazónica, es que vos tienes esa misma biodiversidad en unas grandes extensiones territoriales, puede estar en el Ecuador como puede estar en la Amazonía del Perú, no así en el caso de la cordillera andina, y eso es lo que le hace tan especial a la bioregión del Chocó. Es más diverso en un terreno más pequeño, eso estás diciendo. Exactamente, es más biodiverso. Imagínate tú que, por ejemplo, la bioregión del Chocó andino tiene alrededor de más de 800 especies de aves, que es una cantidad mayor de diversidad de especies de aves que la del propio Yasuní, ¿sí ves? Perfecto. Entonces, por eso es que la bioregión del Chocó y, por ejemplo, la zona de Mindo, la zona de Pacto, de Nanegalito, es una zona a donde los especialistas en aves anualmente hacen una concentración de conteo de especies de aves en ese sitio, digamos, en esa parte del noroccidente, porque es único en el planeta la cantidad de diversidad de especies, pero además la concentración que existe. Ahora, yo tengo entendido que digamos, Andes, el Chocó tropicales, andino, ¿no? Ajá. Tengo entendido que es el sistema Andes-Chocó-Magdalena. Así se llama. Se extiende hasta el norte de Colombia. Ajá. Entonces, cuéntanos un poco más de eso. ¿Somos, digamos, parte de un mismo ecosistema o es un ecosistema diferente del que se puede encontrar en Colombia?
Somos parte de una misma región, la bioregión del Chocó, Andes, Magdalena, sí. O sea, digamos, no podemos decir, mira, nosotros somos en el Ecuador, porque es el Ecuador único en esa La naturaleza no sabe de fronteras. Exactamente, digamos. Y entonces lo mismo, de pronto, tú puedes decir, o sea, la bioregión del Chocó, Andes, Magdalena está en Colombia, sí es verdad, pero como te digo, lo que le hace tan particular, tan espectacular a la biodiversidad de los Andes del noroccidente de Quito, es precisamente el hecho de que está atravesada la cordillera. Entonces tú tienes una biodiversidad concentrada, tú tienes unos pisos climáticos diversos y luego tú tienes también un clima súper húmedo que está dado por el hecho de que nosotros estamos justamente en la parte ecuatorial, digamos, donde se encuentran las corrientes tanto del Niño cuanto se encuentran ahí las corrientes y generan una humedad particular, digamos, intensísima, y luego esto sube la cordillera, esta humedad, digamos. Entonces, tienes vos unas características súper especiales que le convierten a ese sitio en único en el planeta. O sea, sí, seguramente que vos vas a tener la bioregión del Chocó, Andes, Magdalena en Colombia y probablemente ahí tengas otras especies, ¿ya? Y probablemente sean también distintas, como en el caso de nosotros, que te digo, tenemos especies, por ejemplo, hay una ranita que es como transparente. Claro, ¿ya? Hermosa la rana. Sí, es increíble porque tú la miras y se ven los órganos. Parece hecha como de flan, de gelatina, una gomita de verdad. Ajá. Esa existe en unas quebradas particulares y específicas en el noroccidente de Quito. El rato que desaparezca esa quebrada, porque ahí se va a realizar una actividad minera, y la actividad minera requiere destrozar la parte de la montaña y vas a sacar oro o vas a sacar cobre de esa montaña, desaparece la montaña y desaparece con ella la ranita y toda una diversidad de especies. Lo que dices es interesante porque ahí viene el drama, ¿no? Yo no sé a veces quienes son creyentes por qué el creador puso justo la veta de minerales donde más biodiversidad hay. ¿Qué minerales existen y qué tipo de explotación minera existe en la mancomunidad, ¿no es cierto?, del Chocó andino, del noroccidente de Quito? ¿Qué es lo que está ahí que es tan importante y que quieren explotar? Como tú dices, o sea, te juro, parece una maldición. Parece maldición, realmente. Realmente, porque si nosotros nos ponemos a mirar el Chocó desde donde, o sea, por lo menos en el Ecuador, ¿no es cierto? Tú te pones a ver el norte de Esmeraldas y te pasas por San Lorenzo y vas a encontrar que por la zona norte de Esmeraldas y en esta zona existen hasta hace 2 años más de 57 frentes de minería ilegal, ya, de oro. Ilegal. Aurífero. En la parte de Esmeraldas. Luego te vienes a Pichincha y te encuentras con que tenemos alrededor de 25,000 hectáreas concesionadas para actividades mineras. Y luego te vas vos a Imbabura, y en Imbabura, o sea, estoy hablando de la misma ecosistema, de la misma Chocó, región. La ceja andina, el Chocó, todo, ¿no? Exactamente, correcto. en esa zona. Entonces pasamos por el noroccidente y te estoy hablando de inclusive bancos. Ahora ya ¿cómo es que se llama? Natural Resources, que estaba en el Pachijal, se va a pasar a bancos. Entonces, tienes ahora bancos, tienes ahora la Pacto, Nanegalito, Gualea, Calacalí, inclusive hasta, entiendo que, o sea, y luego te pasas a Imbabura. O sea, te juro, en el horizonte tú miras las montañas y ya estás mirando la zona donde tenemos en Intac, en la zona que se llama, en donde está el proyecto Yurimagua, ¿ya? En el horizonte la alcanzas a mirar. Entonces tú ves que efectivamente como la naturaleza no tiene fronteras, probablemente, digamos, la ceja de explotación o la ceja mineralizada en el subsuelo tampoco tiene fronteras. Entonces tú sigues las montañas y te pasas, en el INTAC te pasas a Yurimagua, y junto al proyecto Yurimagua, que es de la Codelco, tienes, ¿qué será?, alrededor de 30 concesiones para otras empresas, alrededor de lo que es la Cotacachi-Cayapas, ¿no?, de la reserva ecológica Cotacachi-Cayapas. Y luego continúas y te vas a encontrar con el proyecto Cascabel, que el gobierno dice,
y que los mineros te hablan de que es el proyecto más importante del país y que tienes una concentración de minerales impresionante y que va a ser la gran beta de minerales, ¿no? Y luego tienes el proyecto de Buenos Aires. En Buenos Aires vos tienes ahí también a la Hanrin, que es una empresa transnacional australiana, y donde tú encuentras un gran conflicto social de la comunidad con la empresa minera Hanrin, que es legal, entre comillas, asociada con la minería ilegal. Correcto, entonces y continúas hasta el Carchi, y en el Carchi también tienes, pero estamos hablando toda la parte occidental, digamos. ¿Qué mineral está ahí? ¿Qué mineral es el que está ahí? Los que están principalmente minerales metálicos, tienes oro, plata, cobre y sus asociados, o sea, esos son los principales, digamos. Correcto. Sí. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con el tema de la explotación de oro? De lo que yo entiendo y lo que me han comentado los especialistas en el tema, es que para la explotación del oro no necesitas, como para otros minerales que están muy dispersos en el suelo, una gran inversión, digamos, y toda la infraestructura que supone hacer el tratamiento de, por ejemplo, cobre, ¿no? Vos tendrías que hacer un gran hueco de mina, hacer una gran tratamiento, digamos, trituración de material, porque el cobre está disperso en el suelo. Hay ocasiones que te encuentras con vetas de oro, y esas vetas de oro, digamos, puedes hacer un tipo de explotación diferenciada que no necesita ser de cielo abierto, sino a lo mejor subterránea o de túneles, ¿no es cierto? O sea, depende de la veta la técnica a usarse, ¿no? Ajá, o sea, en qué condiciones vos encuentras el mineral en el suelo, si muy disperso o muy concentrado. Y es por eso que entonces, digamos, ahora la explotación de oro en las zonas donde se han encontrado reservas importantes vienen asociados, es lo que nosotros hemos podido observar, o sea, hay una sociedad implícita entre la operación de minería de oro ilegal con la explotación de oro legal. ¿Sí? Ver, ¿cómo es eso posible? A ver, y tengo una pregunta más bien desde la experiencia del quiteño promedio, ¿no? Yo soy un quiteño bien promedio, así como no tenemos conciencia de que el Chocó andino es parte de la ciudad, es parte del distrito metropolitano, más bien dicho. Tampoco tenemos conciencia de cuándo comenzó la problemática. Yo recuerdo cuando era Guambra, nos íbamos a las cascadas y nadie ni se imaginaba, nunca, jamás que había explotación, ni siquiera artesanal por ahí, ¿no? Entonces, ¿cuándo comienza esto de explotación? Y si comienza por el lado legal o por el lado ilegal. Verás, toda esa historia de la operación minera y de la exploración minera en la cordillera occidental empieza como por ahí por los 1990, 1992, por ahí. Debe ser. ¿Con qué proyecto? Empieza con un proyecto que se llamaba Prodeminca. El proyecto Prodeminca fue un proyecto impulsado por el Banco Mundial. El proyecto Prodeminca tenía dos componentes esenciales, la una que era la fase de exploración de la cordillera occidental de los Andes y la otra que era hacer un cambio de la estructura administrativa y legal para la actividad minera en el país, que para entonces como no tenía las condiciones favorables para la inversión de gran capital transnacional o nacional para la actividad minera. Entonces tenían que hacer cambios en la legislación, cambios en la gestión administrativa como una componente. Y el segundo, hacer exploración en la cordillera occidental. Entonces empezó la fase de exploración en la cordillera occidental y empezaron los problemas en ese entonces, ¿ya? Y por ejemplo, por ahí por 1994 empezaron a hacer exploraciones, una empresa, por decirte, en la zona de Imbabura, en el INTA, una empresa que se llamaba Mitsubishi, una empresa japonesa, ¿no? Y más abajo, digamos, en la zona perdón. Sí, sigue nomás. Aprovechemos todavía hay agua limpia, ¿no? Vamos a hablar del agua también después. Ya. Entonces verás, toda esa zona. Entonces verás,
En Pacto, en la zona digamos, de Pachijal, en toda esa zona maravillosa que en esa época estaban, según los campesinos, digamos, en sus actividades tradicionales, digamos, y tal vez no tan organizados como ahora, también empezaron actividades de exploración, pero básicamente en esa época estaban como mineros no identificados como empresas, ¿no? Entonces ahí hubo un enfrentamiento muy grande, por ahí en 1998 sería por ahí. Okay. Ya, entonces hubo, digamos, un enfrentamiento con balacera de por medio con los campesinos ¿Sí? de San Francisco del Pachijal. ¿Quién ahí, contra quién? O sea, los mineros que venían a hacer exploración en el territorio y los campesinos, ahí ¿Pero estamos hablando de legales o ilegales? Mira, en ese momento no estaba una empresa definida. Correcto. Ya. En el caso, estaban explorando en el territorio y la gente de las comunidades no estaba dispuesta a recibir personas extrañas que vengan a hacer actividades en el territorio y les impidieron el paso. Entonces, ¿qué ocurrió con estos mineros? Que empezaron a dispararles a los campesinos que les bloqueaban el paso. Y entonces ahí hubo un enfrentamiento porque los mineros que estaban metiéndose les cayeron a disparos a la comunidad. Okay, pero igual la comunidad no les dejó entrar en ese momento. Sin embargo, las actividades mineras en la zona de Pacto, en la zona de noroccidente, ya llevan más de 20 años operando. Hay una empresa que se llama Melina Changó, la cual ya tiene alrededor de los 20 años de operación, y el Ministerio del Ambiente reconoce en una acción legal que se hizo, una acción de protección, que la empresa no tiene, después de 20 años de operación, ni siquiera la licencia ambiental. No tiene consulta ambiental con la comunidad, no tiene permisos de uso de aguas, no tiene ninguno de sus papeles en regla. Y es una empresa legal. O sea, para mí es súper importante que quede claro de que cuando hablamos de minería legal o minería ilegal, son lo mismo. Los mineros legales, entre comillas, son ilegales, porque todas sus operaciones hasta el momento han sido ilegales. No han tenido los permisos ni las autorizaciones ni de operación, ni de autorización social, digamos, o sea, consulta, sea previa, libre, informada o consulta ambiental, ni tampoco han tenido, por ejemplo, caso, permisos para usos de agua o otro tipo de permisos de uso de suelo, por ejemplo. Porque lo que tengo entendido es que el conflicto se agrava, ¿no? Especialmente en la zona de Buenos Aires, ¿sí? ¿Cómo ha sido el proceso de los comuneros en estos últimos, digamos, 5 años, ¿no es cierto?, en esta zona? Bueno, mira, con la gente de los territorios, en el caso de Buenos Aires, en el imaginario de la gente en general, lo que se tenía la idea era de que la actividad minera en ese territorio era totalmente de gente ilegal, ¿no? En el 2017 cuentan los campesinos que hubo una invasión como de alrededor de 5,000 personas. O sea, ellos, imagínate tú, una comunidad campesina donde vos tienes gente que se dedica a cultivar la tierra, a producir tomates, a producir papas, a producir frijoles, y luego tienes tú ellos son lecheros, producen carne, producen yogur, producen queso que llevan a la ciudad de Imbabura. Pero en el caso de esta comunidad, abruptamente, de un momento a otro, vio invadido el territorio, al principio por 50 personas extrañas, 100 personas extrañas, 1,000 personas extrañas. Ellos dicen, o sea, lejos de donde ellos tienen su centro poblado, donde está ubicada en las montañas la concesión que se llama Imba 2, digamos, se fueron concentrados todas estas personas que vinieron a invadir el territorio. Ellos dicen en las noches oían tiroteos, escuchaban cosas horribles. El centro poblado se vio invadido por prostitución, por alcoholismo, gente drogada, o sea, totalmente gente extraña. Y entonces lo que ellos hicieron como gente que vivía en ese territorio desde hace mucho tiempo, se vieron restringidos a no salir de sus casas a partir de las 6 de la mañana
A las 6 de la mañana iban a sus tierras a cultivar y volvían a las 6 de la tarde, se encerraban atrás de las puertas, cerraban puertas y ventanas y todo para no verse involucrados en esa situación terrible de la invasión de la minería ilegal. Ahora, el asunto es que el Estado pretende, y María Eulalia pretende, desde la Cámara de Minería, asegurar de que el gran dilema que tenemos los ecuatorianos es minería legal versus minería ilegal. Y esa es una gran falacia, esa es una gran mentira, esa es una falsedad de principio a fin. Porque de principio a fin tenemos que, reconocer que la minería legal es ilegal por principio, porque ha operado de manera ilegal, pero sobre todo porque son los principales socios, los mineros legales de los mineros ilegales. A ver, ahora, para entender mejor el asunto, estás hablando de concesiones mineras, estoy hablando desde la completa ignorancia de lo que es la actividad extractiva. Una concesión, ¿quién la entrega y en dónde se la puede ver? ¿Dónde encuentro yo información sobre las concesiones mineras? El que entrega es el Estado, ¿no es cierto?, a través del Ministerio de Minas. Ahora, ¿a través de cuál instrumento? Es el catastro minero. Ahora, ocurre que está disponible en el Internet. Está disponible en el Internet, el Correcto. catastro minero, te dice, ya, ahora nosotros tenemos regularizado el catastro minero del 2018. Sin embargo, del 2018 a la fecha, digamos, existen operaciones mucho más allá de lo que el catastro minero reconoce, ¿no? Y el problema que nosotros tenemos ahora es que las actividades mineras se han expandido descontroladamente, ¿no es cierto? Y el Estado puede decir, mira, nosotros tenemos el control sobre operaciones determinadas de determinadas empresas y nosotros no tenemos control sobre lo que es la minería ilegal. Y la minería ilegal opera en muchísimos territorios, digamos, y se amplía a su libre albedrío. El punto en este caso y en este sentido es lo que nosotros le consultamos al Estado. ¿Quién debe controlar esa situación de la minería ilegal? Si no es el mismo Estado. Si el mismo Estado no es cómplice y encubridor de la expansión de esa actividad, ¿por qué pretende el Estado decir yo no tengo responsabilidad sobre eso, digamos? ¿Sí ves? Yo entiendo un asunto, ¿no? Es ilegal, ¿no es cierto? Hay un subregistro, ¿ok? Extraen minerales. ¿A dónde va a parar eso? ¿Lo contrabandean? ¿Lo venden a alguien más? ¿Alguien les compra al por menor? ¿Dónde para todo ese asunto? ¿Es buen negocio? O sea, ¿vale la pena arriesgarse siendo minero ilegal? ¿Te da dinero eso? Yo pienso que, digamos, nosotros deberíamos como mirar integralmente el problema, digamos. El Estado ecuatoriano reconoce que tiene una cantidad de exportación de oro de X determinada de proporción, ¿no es cierto? Pero el punto es que la mayor parte del oro que se exporta, el 70%, alrededor del 70%, es un oro que no está registrado por las empresas formales. O sea, aquí la empresa que te reconoce es la Lowell, que es la empresa del proyecto de Frutas del Norte. Correcto, Ellos sí. explotan oro, pero... Tienen sus lingotes numerados, ¿no? Ajá, pero la proporción de explotación de oro que se exporta al país en un 70% no es de Frutas del Norte. ¿De dónde viene ese oro que se exporta y que se registra? Entonces la pregunta es, ¿hay una ruta, digamos, de legalización, de reconocimiento de transporte y de, ¿cómo te digo?, de procesamiento de ese oro que sale, por decirte, de Pacto? En Pacto sí sacan piedras mineralizadas que salen de Pacto. ¿Y dónde se chancan? ¿Dónde se procesan? Correcto, ese es el ¿No es asunto, cierto? porque a veces hablamos de, hay minero ilegal, ok, tenemos esta problemática, etcétera, etcétera. Necesariamente tiene que salir por algún lado, tiene que procesarse en algún lado, alguien tiene que comprarla. ¿Quién compra en el mundo este tipo de minerales? Entonces tú te encuentras que el momento que se exporta desde el Ecuador, entonces llega a los Estados Unidos, llega al sistema bancario para convertirse en lingotes de oro que se guardan en las bóvedas o que luego se convierte en joyería internacional, pero sobre todo para lo que se exporta es para convertirlo en reserva monetaria. Si ves, va a la reserva. Entonces
Es como de una racionalidad absurda el hecho de que sacas del subsuelo el oro que está manchado de sangre, que está manchado de destrucción de la naturaleza, que finalmente hace una ruta absolutamente ilegal, en donde los operadores ilegales es nada más un eslabón de toda una ruta de ilegalidades. Sí, me huele esto a lavado de dinero incluso, ¿no? Ajá. O sea, no, lavado de riqueza sería, porque convertimos lo que estaba dentro de la tierra, ¿no es cierto?, en algo que sirve para la reserva monetaria, me estás contando, porque era mi curiosidad, o sea, ¿para dónde va todo eso? Siempre cuando se habla de ilegalidad, uno tiene que preguntar quién en el planeta Tierra compra eso y dónde lo puedo yo conseguir, porque necesariamente alguien lo compra, ¿no? Y posiblemente lo compra a un valor inferior al que se comercia, digamos, en los mercados internacionales, ¿no? Yo creo que digamos, es un gran... Nos pones tú digamos, un desafío. A mí me parece que sí, para todas las personas que seguimos la problemática minera en este país, sí creo que es como un desafío el encontrar cuál es la ruta de ese oro de sangre, digamos, y quiénes son los responsables de hacer que lo ilegal de esa operación finalmente se convierta en legal. Porque entonces quien convierte en legal lo que es un oro de sangre son precisamente los cómplices y encubridores de esa operación. Entonces tú, por ejemplo, si te pones a mirar, y la gente que está escuchando esta entrevista debe haber mirado cuántas imágenes en la prensa nacional de cómo es la operación en Yutsupino, en Napo, ¿no? Y ver cómo el río Napo, una provincia que es tan rica, que es tan turística, que es tan diversa, en donde tienes tantas oportunidades económicas para hacer que la gente que vive ahí pueda vivir con dignidad y con holgura, ¿no? Se convierte el río Napo en la parte de Yutsupino y eso se está ampliando impresionantemente de un momento para el otro en un infierno, en un río absolutamente contaminado y de muerte. Pero eso a la vista y paciencia del Estado, porque el Estado da unos flashes, así, aparentemente va y hace una operación de desalojo, pero hace una operación de desalojo, digamos que destruye una que otra maquinaria, les pone en custodia algunas maquinarias, pero se desentiende y meses después, 2-3 meses después, la operación continúa, se amplía y se vuelve a reproducir. Y eso en Yutsupino. Piensa vos en la provincia de Orellana, en el río, ¿cuál es? No me acuerdo bien ahorita el río, pero también es una cosa impresionante lo que está ocurriendo, y de hecho ahí denunciaron la existencia de zonas donde estaban varios cadáveres enterrados, ¿ya? De fosas comunes. De fosas comunes con cadáveres enterrados, y ahí operan estas bandas, digamos, criminales, a vista y paciencia porque vos en Orellana tienes, digamos, estaciones militares, y se les ha llamado y ellos dicen, sí, ya hicimos un operativo, ya hicimos un desalojo, pero de todas formas, digamos, es como tú haces, o sea, ellos hacen unas operaciones que encubren y dan la apariencia de que efectivamente están operando para desarmar esas bandas o desarmar esas operaciones, pero no se mantienen. Yo te puedo contar a ciencia cierta de que, por ejemplo, en Buenos Aires, ¿no es cierto?, en la provincia de Imbabura, de donde te estaba contando la historia de este pueblo de campesinos, los campesinos estaban haciendo control hace varios meses atrás, estoy hablando casi de 8 meses o un año más o menos. Ellos estaban haciendo control de la vía, de la única vía de acceso que ellos tienen, para impedir que entren los mineros ilegales y los mineros legales de Janrín. Sin embargo, Janrín, la empresa formal, la empresa legal, ingresó con la presencia y con la participación de militares y el ejército, ¿ya? Y se metieron, y entonces se suponía que el ejército y los policías estaban custodiando para que no ocurrieran operaciones ilegales en ese territorio. Sin embargo, digamos, y después de haber atropellado y haber desalojado a la gente que estaba custodiando el ingreso de la entrada de la comunidad, ellos, la policía, según los testimonios de la gente, la misma policía custodia la salida de material mineralizado ilegal que pasa por ese territorio. Entonces,
Te llaman por teléfono justo ahorita, hombre. Ay, Estamos horrible. ahorita línea Sí, caliente, yo voy a sí, pedir, hablando. Por Dios, dame sacando esto de aquí que interrumpe. Entonces que en el caso de Buenos Aires, lo que es impresionante es que fue una zona donde en la época de María Paula Romo, si recuerdas, hubo un desalojo de los mineros ilegales masivo, multitudinario, y dijeron, bueno, aquí los sacamos, ya no van a venir más. Estuvo el ejército, la policía, fue un espectacular evento, ¿no?, de desalojo de los mineros ilegales. Pasó el tiempo, pasaron varios meses, entró la empresa Janrin, con la Janrin entró el ejército, entró la policía, y inmediatamente después la policía, los funcionarios de la policía custodiaban la salida de los camiones con material mineralizado ilegal para impedir que la comunidad los controle, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿qué papel juega? ¿Qué papel juega el Estado a través de las fuerzas militares y policiales que supone que controlan? ¿Cuál es la relación que existe entre la Janrin como empresa legal, entre comillas, que es aliada estratégica de los mineros ilegales que están yendo al territorio? Entonces, en ese escenario de tanta corrupción, de tanto, ¿cómo te digo?, de tanta Complicidad. Complicidad, exactamente, esa es la palabra, de tanta complicidad entre digamos, el Estado mismo y esta minería ilegal, y donde la comunidad, siendo que son los más vulnerables, son los que realmente están continuamente dando alertas sobre la situación. Mira que recientemente, como hace 2 meses, menos, capaz que 1 mes y medio, la gente de la comunidad denunció que un tipo de estos mineros ilegales, seguro, le entregó a un viejito un costal, diciéndole, mira, aquí te encargo un costal con morocho, ¿ya? Guárdamelo que yo te lo voy a venir a retirar. Y resulta que era cianuro lo que le entregó al viejito. Y el viejito, cuando abrió y vio, olía horrible y no era morochillo lo que él le tenía, y entonces entregó a los de la organización de la comunidad y les dijo, mira lo que me están entregando, yo no sé qué es esto. Olía tan mal y era así. Ellos entregaron a la policía para que la policía levante un parte, para que la policía investigue, descubra quién fue que vino trayendo cianuro a la comunidad, imagínate tú. Sin embargo, la policía se llevó eso y desapareció, nadie sabe nada. Entonces ese es el nivel de complicidad. Perfecto, entonces vamos de regreso a las posibles soluciones, ¿sí? Uy, ya. Posibles soluciones, porque siempre hay que estar hay que dormir con un ojo abierto, Sí. cuando se trata de este tipo de asuntos, ¿no? Sí. Regresamos a Chocó Andino y aquí tenemos una posible solución, ¿no es cierto?, que es la consulta popular. Entonces, nos habías contado que durante un cierto gobierno anterior, ¿no?, heredero de otro gobierno además, pues se había iniciado lo que es la explotación masiva mientras todos estábamos en la pandemia. O sea, no durmieron, no descansaron, no les importó enfermarse, continuaron explotando. Estamos así. Y pues nos contabas, ¿no es cierto?, el proceso que lleva a una consulta propiamente dicha, una consulta vinculante. Cuéntanos cómo se dio esa decisión de ir a algo, digamos, que pueda ser ratificado por todos en las urnas, y en qué estado se encuentra en este momento. Uh-huh. Bueno, lo que ocurrió en la zona de noroccidente, en las parroquias del noroccidente de Quito, es que en el 2016, digamos, como tenían esta invasión de actividades mineras que entraban sin siquiera hacer una consulta ciudadana, una consulta en ese caso que se llama ambiental, sí. Una consulta ambiental que es para los campesinos, entonces ellos hicieron una consulta que se llama una consulta comunitaria en las parroquias afectadas. Y ahí, en esa consulta comunitaria que ellos hicieron, ganaron con el 90% de votos en contra de la minería. Sin embargo, y a pesar de haberlo hecho ellos con toda la rigurosidad del caso, pues no fue reconocida. Digamos, correcto. Y el Estado continuó haciendo sus concesiones, abriendo concesiones y haciendo de la vista gorda con la operación de las mineras que ya existían. Entonces, en el 2020, cuando empezamos esta historia que yo te comentaba, que durante la pandemia,
La comunidad planteó, las gentes de las comunidades dijeron, necesitamos hacer una consulta que sea como de carácter vinculante. Entonces empezamos como a analizar esa posibilidad y claro, la verdad es que en la Constitución del Estado ecuatoriano, digamos, como una forma de participación ciudadana en ejercicio de democracia directa, digamos, se nos presenta la oportunidad de hacer las consultas populares ciudadanas y de hecho en esa lógica y acudiendo a ese derecho, digamos, ya 10 años atrás, si tú recuerdas, en el caso de Yasuní, los Yasunidos, la gente que estaba organizada en torno a la defensa de Yasuní, optó por hacer este tipo de consulta, hicieron la recolección de firmas y en ese caso recogieron más de 750,000 firmas, pero tuvieron un fraude electoral y no les permitieron y no les reconocieron las firmas que habían recogido. Bueno, que eso pasó 10 años atrás y entonces ahora nos tocaba como retomar esa iniciativa y ocurrió que en Cuenca, ¿recuerdas tú en el 2021, creo que fue en marzo del 2021, que se realizó la consulta popular por iniciativa que fue del gobierno local? O sea, fue el alcalde de Cuenca que convocó a una consulta popular para definir si se realizaban actividades de explotación minera en las zonas de recarga hídrica de 5 ríos que son las vertientes de agua para Cuenca. Correcto. Entonces, sí, lo recordamos todos, fue claro, muy comentado. Fue claro, y además fue muy exitoso, porque en ese caso, en Cuenca ganó el 80% de la votación por el sí a la conservación de esas zonas de recarga hídrica y en contra de las actividades mineras. Entonces teníamos como esos antecedentes de la práctica de democracia directa a través de consulta popular, para poder nosotros como Quito Sin Minería y como ciudadanos de Quito plantearnos esa como una alternativa. Y fue así entonces que optamos por hacerlo, no por vía a través de prefectura, ni por vía a través de municipio, sino hacer el trabajísimo que nos tocaba de recoger firmas para que sea reconocida una iniciativa ciudadana. ¿Eso qué significaba? Que nosotros teníamos que primero, la pregunta que nosotros queríamos hacer, presentarla ante la Corte Constitucional, ¿no? Entonces, a la Corte Constitucional nosotros le tuvimos que presentar la pregunta y recuerdo que tuvimos una gran discusión si la pregunta de cuál debería ser el sentido de la pregunta. Si nosotros debíamos hacer una pregunta por el no o podíamos hacer una pregunta por el sí. Para hacer una pregunta por el no, entonces estás de acuerdo en que no se realicen actividades mineras y entonces la pregunta, digamos, a favor era por el no. Ya. La respuesta, ¿no? O la otra que era por el sí, pero entonces para hacer la pregunta por el sí teníamos que hacer la pregunta y que esto es una parte súper importante de esta conversación y es que lo que nosotros proponemos es que si usted está de acuerdo con la prohibición, con letras mayúsculas, prohibición de las actividades mineras de pequeña, artesanal, mediana y gran escala en el territorio de las parroquias del noroccidente de Quito. Acepto, digo sí. Dices sí, ya. Sí, porque el sí no es que, el sí es por la prohibición. ¿Ya? Claro, comunicacionalmente es mejor decirle sí a algo bueno, ¿no? Claro, por eso entonces nosotros lo pensamos así, porque pensamos, a ver, a la gente le gustaría, nosotros le preguntamos, ¿quieres conservar el agua de Quito? Sí. ¿Quieres conservar la biodiversidad? Sí. ¿Quieres conservar la vida? Sí. A todo le dices sí, pero ¿cómo le dices sí a la minería? Entonces nosotros teníamos que poner la prohibición como una condición. Es un poco loco, ¿no? Porque cuando tú dices, ¿está usted de acuerdo con la prohibición? Pero digamos, ese es el plan, esa es la pregunta. Y le presentamos a la Corte Constitucional la pregunta. Y la Corte Constitucional luego nos dijo, oye, esta conversación puede ser muy larga. No, pues sí, tenemos todo el tiempo del mundo. Yo estoy aprendiendo bastante, no sé, los amigos en casa, los amigos en el internet, en el carro. Están aprendiendo, no está chévere. Yo quiero saber por qué lo hicieron así.
Sí, ay, Estaba cansísimo. Yo se quiero le sigo saber. contando, le sigo Cuéntame, contando. porque quiero saber qué es esto de la Corte Constitucional. Ya te iba a preguntar, pero explica, yo estoy aprendiendo. Ya, bueno, chévere, estamos con 100 personas escuchando esta conversación, así que, bueno, les sigo contando, verás. Entonces, pasamos a la Corte Constitucional y le presentamos la pregunta a la Corte Constitucional. Ahora, ¿qué pasó con la Corte Constitucional? Nos devolvió la pregunta y nos rechazó. Ya. Estaba la pregunta con el juez que se llama Ali Lozada. Y entonces el juez nos devolvió la pregunta y nos dijo, a ver, ustedes, esta pregunta tiene una incongruencia democrática, se llamaba el argumento, ¿ya? ¿Por qué la incongruencia democrática? Él decía, porque no es posible que un centro como sería un cantón tenga la posibilidad de tomar una decisión sobre una economía nacional, ¿sí? O sea, el Cantón Quito iba a tomar la decisión sobre la actividad minera que ocurría en el Cantón Quito, pero que sin embargo iba a tener un efecto sobre una actividad económica que tenía un carácter nacional, digamos. Esa era como un extraño, argumento. muy extraño argumento. Síguenos contando. Pero entonces ese argumento fue el que se sostuvo y luego decían, bueno, es que estamos solapando el área protegida, no sé qué, no sé qué. Y nos mandaron con la pregunta de vuelta. Entonces ya nos quedamos muy tristes con la pregunta de vuelta y no sabíamos bien qué hacer. Entonces decidimos que íbamos a volver a presentar la pregunta, ya como un mes o dos meses después, y le íbamos a hacer la pregunta, digamos, tomando en consideración el tema de la incongruencia democrática. Y entonces en que nosotros íbamos a preguntarle sobre una actividad de prohibición de actividades mineras en el territorio. Sin embargo, volvimos a hacer la pregunta, pero la volvimos a preguntar tal como estaba originalmente. Solamente cambiamos el escenario, digamos, porque nosotros habíamos puesto antes el tema de las SACUS y las áreas de protección y tal, y ahora dijimos no, son las 6 parroquias que forman la mancomunidad, pero son las 6 parroquias: Nanegal, Nanegalito, Pacto, Gualea, Calacalí y Nuno, ¿ya? Son esas 6 parroquias, las actividades mineras en esas 6 parroquias, punto. Y entonces ocurrió que pasó por una juez, por otro juez, y al fin de las cuentas, digamos, ya hubo una reunión de los jueces y optaron por reconocernos la pregunta, ¿ya? Y fue muy interesante la conclusión a la que llegó la Corte, ¿ya? Porque la Corte, lo que nos dijo a nosotros y lo que también dijo en el caso de Cuenca, es que, digamos, si nosotros ganamos la consulta, digamos, el resultado de nuestra consulta va a tener efectos a futuro de nuevas concesiones, ¿ya? Solamente después de la consulta. Están sentando un precedente y podría repetir, o sea, está sentándose en precedente con esto de la pregunta y podría replicarse en otras zonas o áreas del país. Exactamente, es lo que nos pasó con Cuenca, digamos. Efectivamente en Cuenca se hizo ya una consulta antes de que nosotros metiéramos a la Corte. Ya había ocurrido con Cuenca, que ya ganaron la consulta de Cuenca. Eso nos dejaba a nosotros una jurisprudencia sentada que nos era favorable. Correcto. ¿No es cierto? En este caso a nosotros nos respondió la Corte Constitucional en que efectivamente sí íbamos a tener un efecto positivo para la prohibición de actividades mineras del futuro, lo que significa que las 12 concesiones legalmente reconocidas iban a poder seguir operando, ¿cierto? Ok, sí, o sea, no, con la consulta no les paramos a los que ya tienen su concesión, es lo que me estás diciendo. Exactamente. Bueno, okay. Solamente no es retroactivo entonces, como dicen los abogados, es para de hoy que gana en adelante. Exactamente. Ya. Muy bien, no es retroactiva el efecto de la consulta. Sin embargo, también la misma Corte reconoce y dice que sobre las actividades actualmente existentes, si tuvieran que hacer nuevos contratos, nuevas solicitudes y permisos, nuevas gestiones administrativas, ya, para las concesiones que ya tienen, esas ya no van a poder ser renovadas. Nones. Nada, nanegalito. O sea, digamos, no, exactamente. Entonces, en la actividad minera, por ejemplo, vos tienes un permiso para hacer la fase de exploración previa, para la fase de exploración avanzada, para la fase de explotación. Si tienes que renovar contratos para las nuevas fases, ya no tienes renovación de contratos. Si tienes que pedir licencias ambientales o permisos de uso de agua o permisos de energía, ya no puedes tener
esos permisos y esas renovaciones de contratos. Con lo cual, efectivamente, las operaciones actuales que existen en el territorio tienen límite de vida, lo que les permite los contratos actualmente existentes. Ya, entonces ese precedente es importantísimo, ¿sí? Es extraordinario, ¿ya? Jurídicamente hablando, eso favorece a las posibles consultas populares que se pudieran hacer en el futuro, porque entonces van a tener que desgraficar las concesiones actuales que ya no tuvieran renovación de contrato y ya no van a poder graficar nuevas concesiones. Perfecto, vamos con las preguntas más Pepa ahorita, ¿no? Las preguntas Pepa. ¿Cómo le ven a la consulta? ¿Ganamos? ¿Perdemos? ¿Cómo están las apuestas? ¿Cómo están las encuestas? Sí, que están tan de moda. ¿Qué pasa? ¿Lo van a lograr o no lo van a lograr? Mira, nosotros hemos estado corriendo, digamos, preguntas en las encuestas y efectivamente nosotros tenemos, en la última encuesta que ocurrió hace más o menos unas 2 semanas, como demasiado, correcto. Nosotros tenemos un 72.78% de aceptación a la pregunta para el sí, por el sí a la prohibición. Y nosotros tenemos como una expectativa de que efectivamente vamos a tener un mayor número de aceptación. ¿Tienen porque todavía presupuesto nuestra para la campaña? Todavía nuestra campaña no ha salido todavía al aire. Nosotros hemos estado corriendo encuestas, digamos, con las encuestas que se están corriendo, porque este es un momento político, digamos, clave, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Es que el tema de las 2 consultas, tanto la digamos, el tema tanto del Yasuní cuanto del tema del Quito sin minería, son temas que tienen una aceptación social bastante alta. Y pienso que en este punto de la vida mayor aceptación está teniendo el sí al chocoandino, digamos, la consulta que estamos llevando para favorecer el sí en el chocoandino. Y yo creo que eso responde a que la gente responde a estímulos positivos, ¿ya? Y nosotros hemos llevado una consulta que te habla en términos de cuáles son las cosas bellas y positivas que te ofrece el noroccidente de Quito, ¿no? Entonces te está ofreciendo el noroccidente de Quito, por ejemplo, el noroccidente de Quito diariamente saca alrededor de $11,000 por producción de leche, por decir, ¿ya? O sea, tiene un ingreso la gente que tiene sus vaquitas de $11,000 cada día por la producción de leche. Vos tienes los productores de panela orgánica. La panela orgánica es de exportación. El chocolate. Por ejemplo, la panela orgánica es súper importante porque los paneleros, digamos, que producen en la zona, ellos tienen que hacer, es una producción que tiene que ser certificada. Entonces ellos tienen que garantizar a sus consumidores que efectivamente no tienen ningún tipo de químico en su producción, pero tampoco, digamos, usan agua contaminada o están cultivando en tierras además del comercio justo. Exactamente, eso pasa al comercio justo en Europa especialmente, ¿no es cierto? Pero lo que es interesante, y bueno, para no hablarte del tema de la economía que se fundamenta en el turismo, por ejemplo, para aviturismo. Esta era la pregunta Pepa 2. La Pepa 2. ¿De qué vamos a vivir si no hay mineras? O sea, ¿de qué vamos a vivir si no le sale bien el cómo es la vocería doña María Eulalia Silva? La actividad económica que nos estás contando, ¿no es cierto? Que es básicamente agrícola, sumada a lo que es el turismo, ¿no es cierto? Es una actividad rentable que me da los suficientes puestos de trabajo, que le da vida digna a la gente. Sí, podemos vivir de eso en el noroccidente de Quito. Definitivamente. O sea, definitivamente, y yo pienso que no habría existido una posición tan fuerte de protección y defensa de la naturaleza si la gente hubiera estado en unas condiciones económicas paupérrimas. Lo que no ocurre, ¿ya? O sea, es bien interesante el proceso social que tiene el noroccidente, las parroquias del noroccidente, porque, por ejemplo, ellos trabajan en torno a lo que llaman la mancomunidad,
las parroquias, de las 6 parroquias que te menciono. Y esa mancomunidad lo que hace, por ejemplo, es gestión de manejo territorial. Y en esa gestión de manejo territorial organizan sus actividades económicas a través de lo que se conoce como las ACUS. Las ACUS son las áreas de conservación y uso sustentable del territorio. Otra vez, ACUS, áreas de conservación y uso sustentable del territorio. Ajá. Lindo nombre. ¿Qué tienen adentro estas? Ya, estas, entonces, ¿cuál es lo que trabajan y manejan es el tema de la gobernanza, digamos, y el manejo de sus economías. Entonces, lo interesante es cómo tú puedes producir caña para la panela, para la exportación, pero tienes que cuidar que no sea un monocultivo que destruye todo el ecosistema, perfecto. ¿no es cierto? Entonces, tú tienes que tener un manejo geográfico adecuado para que no se destruya, digamos, el ecosistema local. Y luego, con todo el modelo económico, la idea es que haya estos acuerdos entre las comunidades y entre los productores para que no se genere un desequilibrio ecosistémico, un desequilibrio en el ambiente. Entonces, es muy bonito ver cómo en este proceso, que es un proceso continuo, digamos, no es una cosa acabada ni es un manual escrito en piedra, que está todo el tiempo en una dinámica continua de modificación y cambios, ¿no? Entonces, tienen los compañeros unas zonas territoriales de conservación, que básicamente es una zona que tiene una área de protección súper amplia de bosques que tienen que conservarse para que sean las fuentes de regeneración del ciclo natural hidrológico, ¿no es cierto? La conservación del bosque y la biodiversidad, etcétera. Entonces, eso me parece que es como bien interesante porque entonces combinas actividades agrícolas, ¿no es cierto?, con actividades, por ejemplo, de conservación para poder hacer turismo, ¿no? Entonces es interesante, por ejemplo, ellos tienen una proyección de tener $24 millones por ingreso anual por aviturismo solamente, ¿no? Y entonces eso supone que las personas tienen que cuidar muchísimo de que exista toda la diversidad de flora suficiente para tener las aves que se produzcan y se reproduzcan en la zona. Entonces ese es como un ejemplo, digamos, de cómo una economía galopante, una economía sana, una economía próspera, que es además comunitaria y diversificada. No tienes vos ahí a un patrón gamonal, dueño de hacienda, que domina la economía territorial. Tienes unas muy diversas economías que se sustentan, digamos, a sí mismas, muchas asociaciones, por ejemplo, de productores de panela, muchas asociaciones de turismo, y eso te da cuenta de que es una economía que no está concentrada en pocas manos, ¿no? Eso creo que es súper importante. Y, por ejemplo, la gente que ha acudido, por ejemplo, a Mindo, ¿no?, que somos muchos los quiteños. Nos encanta. Que nos encanta. Ahí tú puedes mirar cuántas personas te están ofreciendo diversas y como grupos familiares diversos, te ofrecen las boyas para ir al río a hacer el canoping. No es el canoping, sino las boyas. El tubing. Ajá, exacto. Claro que no se ha hecho tubing. Ajá, quiteño que se respeta, por favor, tiene que ir allá a Mindo ya. Ajá. Pero esa es la última pregunta, Pepa, que tenemos. ¿Hasta dónde soporta la carga de turistas, ¿no? Porque el turismo también puede ser depredador. Sí, el turismo también puede generar muchísimo desecho, ¿no? Y no orgánico, precisamente. ¿Cómo podemos manejar eso? Porque tenemos una alternativa, pero no hay un solo lugar donde el hombre no intervenga y deja su huellita, que no es muy buena, ¿no? ¿Qué hacemos para finalmente, digamos, que esto sea amigable y que pueda seguir en el tiempo? O sea, yo creo que todo el tiempo nosotros debemos estar como pendientes de hacer educación ambiental, ¿no es cierto? Y parte de la educación ambiental me parece que es primero ubicarnos en el espacio y en el territorio, y ubicarnos como quiteños, digamos, en el conocimiento y en la aceptación y en la afirmación. Quito llega hasta Bancos, o sea, Quito, el volcán Pichincha en toda su esplendor y en toda su magnitud, y todas las caras de Quito de todas las caras que tiene el Pichincha, somos Quito, incluyendo la cara posterior del Pichincha.
¿ya? Y con toda su riqueza, y por lo tanto tenemos que cuidar. Y para decirte en primera persona y en primer lugar, o sea, los quiteños debiéramos ser conscientes de toda la porquería que botamos al río Machángara. ¿Sí ves? Ese es un tema pendiente. Ya, tenemos que hablar de ese larguísimo, ¿no? Ya, Del pero río entonces, Machángara, ¿no? sí, claro. Entonces, si tú dices, ¿cómo los quiteños debemos reconocernos como agentes de conservación o agentes de daño ambiental? Primero también tendríamos que mirarnos qué estamos haciendo en la zona urbana de Quito. Y claro, en la zona como turistas, por supuesto que tenemos que ser conscientes y que si llevas las botellas de plástico y que si llevas todas las fundas de plástico y o sea, si llevas tienes que traerla de vuelta y luego tienes que saber que preferible es que no las lleves, preferible es que no las uses. Habiendo comida ahí, comida orgánica, la mejor comida del mundo, un sabor exquisito, los palmitos silvestres, ¿no? ¿Para qué voy a estar llevando yo cachito o caramelo, no? Claro, ¿sabes qué? Hay un compañero que me hubiera gustado muchísimo que estuviera en esta conversación. ¿Quién? Que les contaba, que es el Inti Arcos. A ver, entonces, de entrada, producción, Inti Arcos a la próxima. Ya, a ver, para seguir hablando del tema. Porque tenemos un montón de temas que se nos están quedando, ¿no? Así es, pero por ejemplo el Inti a mí me sorprende mucho cuando nos lleva al bosque y nos hace recorrer el bosque. Y entonces él nos dice, a ver, y entonces ustedes, aquí que estamos en el bosque, cierren los ojos e imagínense, estamos en la ensalada. Porque este bosque es una ensalada. Y existe una práctica que se llaman las PANGs, que son los productos del bosque, que son alimenticios. Y resulta ser que en el bosque tienes tantos productos que realmente puedes tú colocarlos en tu dieta o colocarlos en tus platos y hacer platos exquisitos de la selva y del bosque, que es un descubrimiento, ¿no? Entonces, como tú dices, o sea, no necesitas llevar comida plástica a un bosque y a una zona que te puede ofrecer muchísimas oportunidades. Perfecto. Estimada y querida Ivonne, sí, aquí con producción nos quedamos con algunos temas, por ejemplo, conversar un poco más del proceso político de lo que ha sido la mancomunidad con don Inti Arcos, ¿no es cierto? Uno busca Chocuandino y primero sale el man. ¿Ah, sí? Sí, él sabe primerito ahí con la barbita. Ya, tenemos eso. Tenemos otro tema pendiente, el agua. El agua, digamos, para Quito, sí, hay una ordenanza verde-azul también, ¿no? Que habla sobre, digamos, retiros en los ríos, las quebradas de Quito, y también cómo se abastece el noroccidente y el norte de la capital, de una zona urbana propiamente dicha, con el agua de los ríos, ¿no? Que bajan por allá el río Mindo y los afluentes. ¿Qué otros temas tenemos? Se nos queda pendiente algo súper importante, que es respuesta que va a tener de parte de las concesionadas de las empresas. ¿Cómo van a responder? ¿Qué acciones están previstas? ¿Cómo va a recibir esto la Cámara de Minería a nivel nacional? Sí, es otro tema que deberíamos hablar. Y pues esperando que, no sé, aquí el colectivo quieren ganar, ¿no es cierto? Entonces, esperemos que se cumpla esto en el próximo proceso eleccionario, ¿no es cierto? Las elecciones que producción nos tiene que traer por acá a los candidatos para ver qué nos dicen también de este tema. Entonces, Ivonne, esta es tu casa. Ya, un saludo, una despedida. Antes Cuéntanos. de despedirnos, solamente dos cositas, así Dale. rapidísimo, ¿no? Este tema del agua de Quito es una cosa súper importante y sí vale decir que los barrios que están encima del occidental, en la parte norte, son barrios que se sirven del agua que viene del río Mindo. Y es súper importante que tengamos la conciencia de que el caudal del agua de los ríos depende de la salud ecosistémica de su entorno. Entonces, si se llegan a dar actividades mineras, se va a destruir el bosque y por lo tanto el caudal de agua del río Mindo y de las quebradas que sirven a las parroquias, a los barrios que están a todo lo largo de la occidental. En el norte estamos hablando de Pizulí, La Roldós, San Carlos, el Cochapamba Alto, el bosque, o sea, muchísimos barrios, o sea, estamos hablando de miles de personas que se sirven de esa agua. Pero la otra cosa importantísima es saber que si no cuidamos el agua y no protegemos nuestras vertientes y nuestras fuentes de agua, si viene un desastre como lo que podría ser el volcán Cotopaxi y sus erupciones o sequías que se nos viene con estos veranos, nos vamos a quedar sin agua en Quito. Entonces, ojo, el tema del agua es súper importante.
Y la otra cosa que también me quería referir es respecto a lo que dice la presidenta de la Cámara de Minería respecto al pretender ponernos un dilema que no es verdadero. O sea, ¿es minería legal o es minería ilegal? Ella nos amenaza, es una amenaza explícita. Entonces dice, si no vamos a permitir las mineras legales, van a venir las mineras ilegales y se van a instalar. Entonces, ¿qué nos está diciendo ella en calidad, digamos, de una personera que representa al sector minero? ¿Ya? Nos está poniendo esa como una condición. Entonces, tendríamos nosotros que aceptar que venga la minería ilegal, que es ilegal, porque ya le digo que 20 años llevo operando la empresa sin licencia ambiental siquiera. Entonces, la verdad es que el Estado, tanto el Estado cuanto la Cámara de Minería, están colocando unas verdades, unas premisas falsas. O verdades a medias también, ¿no? Claro, pero nos están queriendo poner miedo cuando realmente lo que a la gente le aterra es la minería en todas sus magnitudes y en todas sus dimensiones. Nosotros no queremos minería en ese paraíso tropical que Dios y la naturaleza nos dio. O sea, imagínense en ustedes lo que sería perder ese paraíso maravilloso que es el noroccidente. Y quien no lo conozca, ojalá tenga la oportunidad de ir pronto a conocerlo. Perfecto, estimada Ivonne. Terminamos la entrevista, nuestro primer programa aquí en Conversando Today. Estamos un poco agripados, nos vamos aclarando la garganta, nos vamos soltando más, vamos ya teniendo temas para ir avanzando, y pues de parte de quien les habla, Roberto Almendaris, para Ecuador Today, desde Radio La Voz del Migrante. Este ha sido el primer programa de Conversando Today. Muchas gracias.